Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra de Dios y ahora está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 de los versículos 1 al 10. Se dice que este es el capítulo más conocido e importante de la Biblia. En esta ocasión, el tema es un tema bastante teológico y se llama el llamamiento divino. El llamamiento divino. Voy a dar lectura al texto bíblico. Es Juan 3 del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, pues, de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí la palabra de Dios. Así que el nuevo nacimiento del que ya he hablado anteriormente es nada más y nada menos que un llamamiento divino. Sí, un llamamiento divino. El llamamiento es de la muerte a la vida, del reino de Satanás al reino de Dios, de la condenación a la salvación. ¿Por qué de la muerte a la vida? Bueno, porque la Biblia nos dice que espiritualmente estábamos muertos sin oír los goces eternos del cielo, ni el lloro y el crujir de dientes del infierno, muertos. Sin ver la belleza del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, ciegos, muertos, imposibilitados totalmente de correr hacia Cristo y proclamarlo nuestro Señor y Salvador, muertos. Efectivamente, la Biblia nos da testimonio en Efesios capítulo 2 de esta situación, de nuestra situación de muertos espiritualmente. Dice Efesios 2, del 1 al 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Este llamamiento, la Biblia nos dice que es irresistible. No lo podemos evitar o resistir, negarnos si Dios nos llama.
Si Cristo nos llama, no podemos negarnos. Por ejemplo, llamó a Leví, o sea, a Mateo, que estaba ocupado en su banco de los tributos, porque era recolector de impuestos, y le dijo, sígueme. E inmediatamente dejó el banco de los tributos y lo siguió. No le dijo, oye, ¿qué no ves que estoy ocupado? Oye, ¿qué no ves que tengo que cumplir mis responsabilidades? No. Inmediatamente dejó el banco de los tributos y le siguió. Y lo mismo pasó con Pedro, Andrés, Juan, que eran pescadores. Estaban ocupados en su oficio y tenían familia que sostener. Y les dijo, venid en pos de mí. Y abandonaron a sus familiares, abandonaron las redes y le siguieron. Por eso, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, es muy interesante este texto. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. A los que antes conoció, vean, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, noten pues que es un mismo grupo de personas. Los que conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Les dije que este era un tema teológico. ¿Y qué tal si yo recibí el llamado, pero después fui desechado? Bueno, eso no es posible para Dios. Porque, ¿por qué tendría que cambiar de opinión? ¿Se corregiría a él mismo? ¿O se equivocó y después se dio cuenta de que tenía un error? No es posible eso en Dios. No puede cambiar sus propósitos ni mejorar sus designios. Dios no lo puede hacer. No es posible. Dice Romanos 11:29, irrevocables. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y qué hermoso y qué satisfacción, qué gusto, qué tranquilidad, que si tú eres hijo de Dios por haber creído en Cristo, este llamado es irrevocable de parte de Dios. Es para siempre. La palabra iglesia en griego es la palabra eclesia. Y está compuesta de dos raíces, ek, que significa fuera, y lesía o kaleo es la palabra, el verbo llamamiento afuera. Llamamiento afuera, entonces, es lo que significa la palabra iglesia. ¿Afuera de dónde? Bueno, leyendo la Escritura nos damos cuenta que esos que son llamados, que se llaman iglesia, llamados afuera, son llamados afuera del mundo. Son llamados afuera de las tinieblas, afuera de la condenación, fuera del pecado, fuera del juicio, fuera de la muerte. ¡Qué interesante! La teología también tiene aplicaciones prácticas. Y en este llamamiento, Dios se autodesigna como fiel. Miren, en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en este llamamiento, Dios
se autocalifica a sí mismo como fiel a este llamamiento. Fiel, no va a fallarnos, no va a cambiar, no se va a arrepentir. Y de hecho, así lo dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Bueno, por todo esto, el llamamiento es irrevocable. Bueno, y este llamamiento es por su voluntad, porque Él quiso, por su soberanía. No porque haya visto que, tú vas a ser bueno y tú tienes que ser mi hijo y vas a creer en Cristo porque veo que vas a ser bueno. No. Dice en segunda a Timoteo 1:9, dice, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, ni buenas ni malas, sino según el propósito suyo y por la gracia. La gracia significa por un favor no merecido. La gracia que nos fue dada en Cristo antes de todos los siglos. Hasta ahí llega el versículo 2 Timoteo 1:9. ¡Qué maravilla! ¡Qué tranquilidad! El llamamiento depende totalmente del propósito eterno, sabio de Dios y no de nosotros. En Primera de Pedro 2:9 dice algo importantísimo. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con la sangre preciosa de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en las tinieblas, en el pecado, en el reino de las tinieblas. Y nos llamó a su luz admirable. Él. Por eso este llamado, por este llamado, no vamos a ser juzgados. Vamos y ya hemos sido declarados perdonados. Por eso, el gran teólogo, pastor, fundador de los cristianos metodistas, hermanos metodistas, John Wesley, dijo así: mi espíritu permanecía en prisión, en pecado y en oscura noche. Allí resplandeció tu luz, mis cadenas cayeron y mi corazón se libertó, y me levanté a seguirte, oh Cristo. Amén. Dios te bendiga.